Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Ok, ya entonces estamos dando inicio a nuestro programa. Un saludo muy cariñoso y repleto de esperanza para toda la comunidad de Emisora Mariana 1400 AM. Una vez más me complace darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y como cada martes a esta hora les hablo en transmisión para esta gran emisora mariana. Agradezco de manera muy especial a los padres agustinos por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por su sintonía y por su generosidad. Los invito también a participar, a dejar sus preguntas, si desean pues también preguntar cualquier cosa a nuestra invitada que ya la vamos a presentar, pues con muchísimo gusto, y pueden dejar sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Emisora Mariana 1400 AM. Ahí nos vemos entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra invitada que nos acompaña hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el empresario, padre de familia, Enrique Shaw. Es una causa de santidad pues llena de verdades teológicas. Es una causa de santidad que está ayudando a muchísimas personas a la conversión, y hoy nos acompaña nada más y nada menos que una de sus hijas, Sara Shaw de Crito, para conversar un poco sobre esta causa, sobre la vida de Enrique Shaw, sobre el aporte que está dejando pues a la Iglesia Universal y a cada uno de nosotros. Bienvenida, Sara, un fuerte abrazo. Ay, muchas gracias, Isabela, por acompañar siempre tanto todas estas causas, que son invitaciones para que todo el mundo desee ser santo, y en vez de desear algunas sonceras que uno a veces se enfoca en ellas, pero como decía San Pablo, que la santidad hay que desearla, así como el atleta desea ganar su campeonato. Sí, y se entrena, bueno, también eso, así que es muy lindo todo lo que haces, todo tu trabajo, y me encantó escuchar eso de los padres agustinos, porque mi papá era parroquiano de acá de la iglesia de San Agustín, así que una coincidencia grande, ¿no? Sí, en la avenida Las Heras, sí, y así que bueno, me encantó escuchar eso, porque hay tantas coincidencias, ¿no? Toda la iglesia que está tan dividida en distintos así carismas, pero todos juntos con la misma bandera. Es muy lindo constatar eso, muy lindo, que es que todos de un modo o el otro nos salvemos y lleguemos a ser santos en el cielo, ¿no? Eso, no sé, muy lindo constatarlo, ese objetivo así compartido. Sí, Isabela, sí. Nos vamos uniendo en esa santidad universal. Esa es la riqueza, la universalidad de la iglesia. Y es un solo mensaje, definitivamente, que nos lleva a la verdad de Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo les comento, regálame unos minutos, Sara, les comento brevemente. Yo soy venezolana, pero desde acá me sentí muy acompañada por el testimonio de Enrique Shaw, porque antes yo el tema de la santidad no lo tenía como tan encarnado, pues yo lo veía muy lejano. Y al conocer el testimonio de Enrique, que es un padre de familia que
que la iglesia está reconociendo su vida, su testimonio de vida cristiana, pues uno llega a decir que la santidad entonces se construye en ese día a día, en esa cotidianidad. ¿Y quién más que Sara para irnos contando de la vida de este, bueno, futuro beato? Porque entendemos que ya el Papa León XIV ha anunciado pues que el empresario y padre de familia Enrique Shaw va a ser próximamente beato, y ya él aprobó pues un milagro atribuido a su intercesión. Aquí quiero abrir un corchete porque no quiero que nos detengamos en el milagro como tal, sino más bien en su vida. ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el testimonio? Su vida coherente, su vida, su testimonio evangélico en medio del mundo. Sin embargo, es importante señalar que para todas estas causas de santidad, no solamente la iglesia pues determina y hace un estudio pues muy profundo de cómo esa persona pues vivió las virtudes teologales y cardinales: fe, esperanza, caridad, fortaleza, templanza, justicia y prudencia, sino que además pues se atribuye algún milagro gracias a su intercesión, algún milagro que es inexplicable para la ciencia. Y creo que esto es interesante reseñarlo. Sara, ¿tú crees que sea prudente hablar un poquito de eso? Sí, el chico que se salvó de un accidente es menor de edad, así que todavía no es legal hablar del nombre del chico. Hay que esperar que madure y que alcance su mayoría de edad. Pero el chico parece que habla bastante entre sus compañeros. Pero como yo, en una radio es imposible que hable. Pero lo curioso es que el papá del chico era de esta institución ACDE, de empresarios, y, y él pensaba que su hijo ya no iba a sobrevivir. Y, y dijo, bueno, Enrique, voy a hacer una transacción, ¿sí? Usó la palabra transacción. Si me salvás mi hijo, yo te prometo que me ocupo de papeles. Porque hay que hacer papeles y perseguir a los médicos con un revólver para que firmen los informes médicos, porque a los médicos siempre están desbordados de trabajo. Es una carrera bastante sacrificada, bastante servicial, y siempre están enfocados en el que está en la emergencia, no en el que ya se salvó. Así que creo que el papá hizo una buena tarea después ir y recorrer y buscar todos esos papeles firmados con el sellito, como piden en el Vaticano, ¿no? Y fueron, no sé, como 600 páginas, de una cosa increíble. No es tan sencillo, no es tan sencillo, pero él como había hecho eso, y bueno, después parece que le decían que ¿qué es eso? Tendría que haber dicho intercesión, pero bueno, dijeron que intersección y transacción estaban muy conectadas, así que aceptaron porque hay 3 tribunales para el milagro, ¿eh? Los médicos, como se llama, que tienen que decir que es científicamente inexplicable que ese chico esté bien. El chico juega al fútbol, impresionante, está bien, o sea que como que no es tan sencillo, porque gracias a Dios la iglesia es muy vital. Y hay mucha gente que desea ser santo y que piensa en eso y que trata de ser correcta, que evade la corrupción, evade la mentira. Por supuesto que somos todos frágiles y la naturaleza humana es la perfección. La perfección solamente es divina, pero es una lucha de todos los días tratar de intentar ser lo mejor posible. Pero hay mucha gente que está con ese ideal. A veces lo logra, a veces no lo logra porque somos frágiles. Pero bueno, y por lo tanto hay muchas carpetas de posibles santos. Entonces en el Vaticano está todo este dicasterio organizado y bueno, y analizan cada caso. Así que yo muy, muy asombrada, muy contenta porque no tenía esa información. Sí, de tantos posibles casos y bueno, y son como estos tribunales, es como que estudian todo y bueno, sopla el Espíritu Santo. Algunos salen, otros no salen. No, es un misterio, me dicen, es un misterio. ¿Por qué todo esto? Y bueno, el chico está sano y salvo, juega de todo. Él, por suerte no se acuerda de nada de lo cuando estuvo internado, pero sí sabe muy bien y dice, Enrique, yo era un santo que me salvó, no sé qué, porque se lo han dicho los padres o qué sea, pero él
no se acuerda de nada. Pero bueno, todo, como es un menor de edad, eh, eh, es como que no se puede explicar, porque eso es parte ya de la intimidad, y no corresponde, ¿no? Porque son detalles médicos que a veces la gente un poco morbosa es como que les interesa eso, no les interesa la santidad de mi papá, sino les interesa el accidente, porque todos en nuestras familias tenemos problemas de salud, alguno, un tío, por el cual un poco son espinitas, que todas las rosas tienen espinas, así que en todas las familias tenemos estas cosas y todos deseamos algún santo en alguna medida. Así que bueno, pero lo importante es la iglesia hace estas cosas como parte del magisterio, son testimonios, no están dentro de las Sagradas Escrituras, no está dentro del catecismo de la Iglesia Católica, pero realmente es los testimonios de vida de gente que quiso ser santa explícitamente, pensó que eso era lo mejor para rellenar su vida y ocupar su tiempo, porque el tiempo vale oro y pasa rápido. Y si uno tiene conciencia de eso y quiere hacer las cosas bien, es muy distinto del que vive como un perrito saltando por ahí, que sea disperso. No, no, los seres humanos tenemos que valorar este regalo que Dios nos da, que es la vida y el tiempo, y bueno, hacer las cosas sin soberbia, con humildad, pero hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿no? Y en eso consiste la santidad, hacer lo que Dios quiera en cada momento, y siempre se puede ir avanzando en ese camino. Sí, no sé si te contesté lo del Claro, milagro. claro. Lo importante, Sí, lo importante aquí, y has dicho muy bien, es rescatar esa vida, rescatar el trabajo que la iglesia está llevando adelante en favor de estas causas de santidad universal y que evidentemente no están dentro del canon, que evidentemente este, no, 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 hay que entender que todas estas vidas nos llevan a una transformación, nos llevan a ese encuentro con esa vida sacramental dentro de nuestras realidades concretas. Como bien lo has dicho, somos frágiles. Tú señalaste, pues, el hecho de que nosotros seamos, de que yo sea la hija de una persona que es candidata a la santidad, pues no quiere decir que sea perfecta, no quiere decir que no haya enfermedades ni dificultades. Justamente lo que tenemos que mostrar es que la santidad no es de perfecticos, es la perfección al estar unidas a Dios como don Enrique Shaw lo reflejó en su vida cotidiana. Él en ningún momento hizo lo que hizo porque él quería tener un busto y porque quería estar en unas vallas. No, en ningún momento él hizo eso. Él hizo eso porque por amor a Dios, por amor al otro, por amor a su familia. Y realmente, pues la iglesia rescata este y otros testimonios. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para acercarnos a la vida sacramental. Y evidentemente todo es un proceso. Hay que comprender también acá aquellas personas que a lo mejor no han llegado a una fe madura y se quedan solamente con el santo, pues no, pero es un proceso que hay que ir acompañando, y lo importante es descubrir esa riqueza teologal que hay en esas vidas, que hay en medio de esa fragilidad, pues, y saber también que están los santos de la puerta de al lado, a quien se refirió el Papa Francisco en esa exhortación apostólica que nos dejó, que es un lujo, la Gaudete et Exsultate, pues él se refirió a los santos de la puerta de al lado, la santidad, pues la clase media de la santidad, como tú muy bien lo has dicho, Sara, esas personas pues que día a día viven su vida con esperanza y que dan testimonio cristiano en medio de su realidad. Pero es un misterio y la iglesia rescata, o la iglesia hace públicos algunos testimonios. ¿Para qué? Para ayudarnos, para acompañarnos, para dejarnos abrazar por esas vidas que evidentemente nos permiten descubrir la verdad del Evangelio en un lenguaje pues muy claro. Además, bueno, el catecismo de la Iglesia Católica refleja muy bien lo que es la comunión de los santos. Hay varios numerales en donde se nos explica de una manera pues muy didáctica lo que significa la comunión de los santos. Cuando nosotros también recitamos el credo de los apóstoles, decimos creo en la comunión de los santos, y vivir en esa comunión, pues ya entendemos que es la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia que está allí pues caminando, y que nosotros estamos en comunión con esas personas, no solamente aquí, en comunión en esa unidad con Cristo, sino con las personas que ya se nos adelantaron y que nos esperan en el cielo, y esperamos ahí llegar porque para eso estamos luchando. Háblame un poquito ahora como esa hija de don Enrique Shaw,
Les recuerdo que estamos hablando con la hija de Enrique Shaw, es el empresario argentino y padre de familia que está en este momento pues camino a la beatitud. Y bueno, Sara Shaw de Crito nos va a hablar un poquito de cómo es esa teología de don Enrique. Pero antes yo quisiera invitar a las personas, si quieren conocer la causa, si quieren documentarse sobre la causa, vamos a abrir este otro corchete para dirigirlas a la cuenta oficial, Enrique Shaw Oficial. Hay varios países que de una u otra manera han estado involucrados o incorporados con esta causa y que pues también esto los ha acercado más a Dios y bueno, que han abierto algunas plataformas para que la gente vaya conociendo esa vida. Pues entiendo que en Brasil, pues entiendo que, bueno, en Argentina hay muchos en Estados Unidos también y bueno, aquello se va expandiendo. Entonces, la cuenta oficial es Enrique Shaw Oficial. Enrique Shaw Oficial. Y allí pueden ver toda la información en torno a su vida. Pero ahora vamos a escuchar de la voz de su hija, de Sara. Cuéntame un poquito de esa teología cotidiana, de esa teología familiar de tu papá y luego también algunos testimonios en la empresa. ¿Qué nos podrías decir que puedas resaltar así como que, bueno, son muchas cosas, pero lo que puedas resumirlo? Sí, la verdad que cosas raras no hacía, no era una persona bizarra ni que hacía ostentación de, de su fe. Sí, la gente se notaba que él trataba de ser servicial, de prestar atención. Sí, o sea, valoraba mucho cada minuto de su vida, cosa que hay gente que no se da cuenta que el tiempo vuela, ¿no? Y, y lo más gracioso es que gracias a las cartas que se mandaron mi papá y mi mamá cuando estaban de novios durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos ahí clarito el propósito de su vida. Sí, de que mi abuelo, que no era nada creyente, que era una persona muy correcta, pero esa mentalidad de que hay que ser correcto por uno mismo, por autoestima, porque corresponde, pero no así enfocado así a que es la voluntad de Dios, ¿no? Que seamos todos lo más perfectos posible, como mismo Jesús nos invitó. Y entonces mi abuelo le daba eh, muchas biografías de gente importante a mi papá para que lea cuando él tenía que pasarse toda la noche vigilando, porque iban de no sé cuántos, 3 días navegando de un lugar hasta Tierra de Fuego, de Tierra a Fuego, no sé qué. Entonces se turnaban los guardiamarinas. Mi papá era muy joven, era guardiamarina a los 20 años, entró en la Marina a los 14 años y justo le tocó esto de la Segunda Guerra Mundial, que Argentina era un país neutro, hasta el final, ahí ya después dejó de ser neutro, pero siempre había como estas turbulencias, ¿no? Entonces mi abuelo le daba libros de biografía y mi papá le escribió a mi mamá, leí el libro que mi papá me dio, pero nada, me parece más importante que intentar ser santo. Fulano de tal hizo un gran aporte al mundo, a la sociedad, fulano de tal también, otro fue un gran capitán, no sé, le iba hablando de todos los personajes de la historia, que cada uno hizo algo para contribuir a mejorar el mundo, se puede decir, y él le decía, pero la verdad que no hay nada más importante que ser santo. Y después le escribió a mamá, eso a mí siempre lo repito, pero bueno, le decía, comienza un nuevo año, hagámonos un propósito para este nuevo año, es necesario ser santo, empezar ya. Y a mi mamá no le gustó, no tenía muchas ganas de ser santa. Sí, y se lo escribía, ella también tenía 20 años. Le decía, no, ni pienso ponerme mantillas negras y vestirme de negro. O sea que también hay un poco de ignorancia con respecto a qué significa ser santo o qué. A mí me hizo gracia porque ella pensaba que ser santa era eso, vestirse como una religiosa, una cosa así. Y bueno, pues todo un debate y yo como yo los conocí era como escucharlos hablar, ¿no? Entonces mi papá decía, no, no es necesario que te vistas de negro ni nada. Bueno, todo un debate, una polémica muy linda que a veces
esa etapa del noviazgo es como algunas parejas se la saltean y después tienen problemas, porque en esa etapa hay que negociar qué es lo que querés, qué es lo que quiere el otro, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, eh, ponerse de acuerdo, porque si no después es muy difícil la convivencia. Yo creo que esa etapa es re importante y ahí en esas cartas se ve muy claro cómo iban analizando cada cosa, desde todo. Él le decía, bueno, vamos a rezar el rosario todos los días, y todavía le decía que sí. Después no sé qué le decía, otra oración, no, esa oración no, le decía. Muy gracioso, muy gracioso. Y eso que mamá había ido a un colegio religioso, así que tan ignorante no era, pero, pero lo decía con todo su corazón. A mí eso me gustó muchísimo, porque mucha gente no sabe el significado de la santidad. Cree que es hacer cosas raras. Y mi papá no hizo nada de cosas raras. Una sola cosa hizo al final de su vida, porque él trabajaba en una empresa que era la mayoría accionera norteamericana. Y bueno, acá Argentina estaba muy revuelto, los países latinoamericanos ya sabemos cómo es la parte política, y no había demanda del vidrio, porque era trabajar en una fábrica de vidrio. Entonces le ordenaron despedir 1.200 personas de un golpe. Y bueno, y él dijo, bueno, si echan a uno yo me voy, dijo así. Y entonces allá los americanos le piden, bueno, venga a explicar por qué dice eso, porque él era como gerente, ¿no? Bueno, él explicó que los vidrieros son gente calificada, los despedían, se iban a ir a otro país, muchos argentinos se han ido del país, y que había muchos altibajos, que era siempre altibajos, y le mostró todos los altibajos. Entonces dice, va a haber un pedido grande y no va a estar la gente y no van a poder responder. Entonces, bueno, aceptaron, pero dijeron que bueno, que trabajen, no sé qué. Y después de 3 meses apareció una gaseosa que quería las botellitas mini, que en ese momento había unas botellitas mini. Y bueno, la fábrica se reactivó y bueno, si no hubieran estado esas personas, no hubieran podido responder a ese pedido de esa demanda. O sea que mi papá, para mí, hizo lo único raro que hizo. Cuando fui al tribunal, tuve que ir al episcopado para, para dar mi testimonio como hija, ¿no? Yo tenía 16 años cuando él murió. Tenía que responder de las virtudes teologales y las virtudes cardenales. Primero por escrito, hice toda una cosa por escrito. Y después me preguntaron, y yo dije, mire, la verdad, claro, como hija, lo que más me acuerdo es que él entraba y había alegría, él tenía mucha alegría, y he buscado esa alegría en otras situaciones, no la he encontrado, porque era una alegría realmente, no la del perrito corriendo, sino una alegría realmente del interior, verdadera, sí. Él estaba muy contento de vivir, de tener una familia, de tener su trabajo, y, y en sus escritos se ve que él regaba la plantita de la alegría y de la simpatía y de la buena cara, y lo hacía deliberadamente. Entonces me dirán, bueno, no, eso es un fruto del Espíritu Santo y es parte de la caridad, porque la gente de mal humor, la verdad que es insoportable. Cuando entra una persona de mal humor, es como que todo se llena de electricidad, ¿no? Y bueno, por ahí no era una virtud cardenal, pero para la convivencia humana es muy importante y es parte de la caridad, de respetar a los demás también. Sí, porque una persona con mala cara es increíble, pero se renota, hasta las neuronas saltan de los demás, ¿no? Y se contagia. Sí, las cosas se contagian. En cambio, que subraya lo positivo y bueno, ve el vaso medio lleno y qué sé yo, no es que esté mintiéndose a sí mismo, sino que es capaz de ver el, el- el vaso medio lleno y no quedarse protestando y quejándose del vaso medio vacío. Es increíble. Y cuesta, ¿eh? Parece muy fácil de hacer, pero la tendencia es así, humana, es a quejarse, criticar, lamentarse, no sé.
eh, hay que morderse la lengua para no criticar, ¿sí? Y más las mujeres, ¿eh? Enseguida uno encuentra. ¿Y qué se gana? ¿Qué se gana? No, no, no se gana, porque una cosa es a un hijo que tira la comida en el piso, bueno, decirle, no, mira lo que estás haciendo, pero con una buena intención, por supuesto, pero... Y otra cosa es estar criticando al divino botón, a alguien que no tenemos por qué, un vecino que no tenemos nada que ver, y hace daño. Ahora veo en las redes que el que está con esa actitud negativa, la verdad que al primero que le hace mal es a uno mismo. Dicen que el hígado empieza no sé qué, que los jugos, dije, si uno está en la mesa y está hablando cosas muy feas en la mesa, se cortan los jugos gástricos. Me hace una gracia porque todo está integrado. No somos ángeles, pero lo corporal está todo integrado a la parte espiritual, es impresionante. Y hay que tener conciencia de eso. Y mi papá tenía conciencia, yo creo que por el Espíritu Santo, porque solamente estuvo 3 años en un colegio religioso. Su papá, bueno, creía en la ética, creía en la honestidad, que creía en todo eso, muy de esa época, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero nada más. O sea, era bueno, pero por autoestima, muy bueno. Yo lo adoraba a mi abuelo, era buenísimo. Le faltó quizá esa formación, bueno, como mucha gente, ¿no? Pero mi papá realmente se ve que el Espíritu Santo actuó sobre él y yo estoy segura que cuando uno va haciendo las cosas un poquito mejor, ¡boom!, recibe más soplo. Y si uno hace un pequeño esfuerzo, otro soplo, uno se va avanzando. En cambio, el que se deja estar y baja los brazos, se desanima, pierde su tiempo, se va distanciando de Dios. Es increíble, pero hay que tener conciencia de eso, ¿eh? Y mi papá lo tuvo y bueno, y se nota que esa energía lo fue empujando para arriba, ¿eh? Lo fue empujando para arriba. Y bueno, mi mamá lo acompañaba. Ella decía, no tengo tanta fe como Enrique, pero yo lo sigo y lo admiro. Y bueno, muy lindo haber tenido esos padres. Es una bendición inmerecida, una responsabilidad también. Y porque la gente entonces mira con lupa y si uno dice una maldad, te miran así, como que estás diciendo maldades, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, acá tengo un Es sobrino que se llama Enrique muy Yo, interesante. justamente. ¿Qué? Es muy interesante todo lo que estás diciendo. Además, hablas de la alegría, ¿no? Resaltas mucho la alegría de tu papá y resaltas mucho eso de que, bueno, él no hacía cosas raras y eso es muy, muy dinámico y es muy, muy genuino de tu parte. Cuando Sara nos dice él no hacía cosas raras, simplemente es que era un hombre que simplemente dio amor, que dio alegría y la santidad es eso. Vivir con naturalidad y sin buscar y amar sin medida y es una entrega que es una entrega desinteresada que evidentemente adquiere la fuerza en Dios como lo hizo don Enrique. Por eso es tan importante ir resaltando estas causas, por eso es tan importante conversar sobre estos testimonios de vida que sin duda nos vas animando, pero me llama mucho la atención que repites mucho. Él no hacía nada de raro, con toda naturalidad. Y qué belleza que una joven de 16 años, bueno, casi una niña, pues tuvo que ir a declarar ante un tribunal eclesiástico y hablar de las virtudes teologales y cardenales, pero simplemente hablaste de la alegría. Y eso es importante que lo rescatemos en este momento, en un tiempo, de verdad que los invito a conocer esa causa, a profundizar en torno a esa causa, porque es muy interesante en un tiempo en donde vivimos guerras, divisiones, familias rotas. Bueno, hay que volver a esa esencia. La vida de Enrique enmarca esta realidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presente en esa unidad familiar y también en la empresa. Y necesitamos recuperar entonces esa alegría que solo nos viene de Dios, para volver a empezar y para saber que en esa unidad en Cristo pues se pueden hacer nuevas todas las cosas. Se nos va acabando el tiempo, Sara. Bueno, nos quedan escasos 6 minutos. Yo quisiera, bueno, en estas reuniones el tiempo vuela
y yo quisiera que por favor nos hables un poquito de cuál crees tú que son los aportes que deja la vida de tu papá para la Iglesia Universal, de modo concreto. Sí, él tuvo como un impacto muy grande cuando en los teólogos, en los historiadores, dicen que es muy importante el paso de la fe infantil a la fe adulta, que es una fe que uno adhiere voluntariamente a muchas cosas. Y, o sea que eso sucedió leyendo un librito de la doctrina social de la Iglesia del cardenal Verdier. Él ahí vio que estaba todo muy unido, lo laboral, lo espiritual, la misa, lo intelectual. De golpe se dio cuenta que era una unidad y que él era una unidad, somos una unidad, no estamos disociados. Porque en esa época, hace tantos años, había como una disociación para los laicos, no digo en todos, hay muchos santos por todos lados, ¿no? Pero como que mucha gente se conformaba, voy a misa los domingos y ya cumplí, con eso ya cumplí. Y después de lunes al otro, a sábado, no se cuidaba, no se cuidaba en estas virtudes teologales ni cardinales, y se sentían como muy santos por ir a misa los domingos. Y ya con eso ya les parecía suficiente. Por supuesto que Dios los tendrá en cuenta, no sé, yo no soy Dios, no podemos juzgar a nadie, pero había esa ignorancia, se puede decir. Y él ahí unió todo, integró todo, pero se reenamoró de la doctrina social de la Iglesia. Y yo cuando vi que León XIV se puso León XIV, me corrió un escalofrío, dije, uy, la doctrina social de la Iglesia como que había quedado anacrónica, como que me había pasado de moda. Y como ahora va a haber una etapa que lo laboral no es que hay que portarse bien para ascender, tener cargos más importantes o tener más sueldos. Hay que hacerlo bien también porque es como una responsabilidad hacer las cosas bien. Y todos sabemos cuando somos descuidados, cuando hacemos, no sé, lo oral es parte también de la vida espiritual, es parte hay una integración, y en la doctrina social de la Iglesia realmente todas esas cuestiones se las estudiaron y se vio que no estaba disociado, no estaba disociado. Cada persona es cada persona, somos individuos, no estamos en un horario soy una persona y en el otro horario soy otra, ¿no? Entonces eso hace 100 años se lo denominó que bueno, que había que portarse bien de lunes a lunes, que eso es lo que corresponde, no qué sé yo, hay gente que hacía una procesión y ya está, la procesión y la misa de los domingos y ya está, no, es todo mucho más y por supuesto que la procesión está perfecta, la misa de los domingos es indispensable, pero también hay que ser un poquito más en esa escalera que va a la eternidad, esa escalera de amor, ¿no? Que es acercarse a Dios, que es amor, derramando, sí, este tema. No sé si está confundo o no, pero fue un impacto cuando León XIV se puso León XIV, dije, ay, esto es lo que a mi papá lo entusiasmaba tanto. Sí, lo entendió perfecto. Bueno, y a nosotros nos entusiasma mucho también, Sara, de verdad que sí, porque es descubrir que en ese día a día también vamos conquistando la santidad y es como mirar de nuevo a la familia, mirar nosotros como familias, a la familia de Nazaret y volver a esa realidad para que en ese día a día podamos contagiarnos con una hemorragia de amor, como decía un sacerdote amigo, y eso es lo que nos está dejando don Enrique. Ya tenemos que ir cerrando. Quisiera quedarme conversando contigo muchísimo más, pero tenemos que ir, bueno, adecuándonos a los tiempos. Y bueno, nada, los invito a que conozcan el testimonio de don Enrique Shaw,
bueno, le vamos a pedir también la intercesión de su intercesión que nos acompañe, creemos en la comunión de los santos y si esta vida pues nos acerca más al Evangelio, a Cristo, pues bendito sea Dios. Ha sido realmente un honor conversar contigo, Sara, y rezamos mucho por esta causa de santidad que tanto bien está haciendo a la Iglesia Universal. Bueno, un minuto, Sara, medio minuto para que despidas el programa. Ay, muchísimas gracias, Isabela. Felicitaciones de todo corazón por lo que estás haciendo. Es muy importante. Realmente es increíble lo que haces, que se aclare todas estas cosas. Es una tarea apostólica. Y también vi que el León XIV hablaba del apostolado digital y del apostolado de los medios de medios de comunicación. Claro, a veces los pobres sacerdotes presencialmente no pueden estar hablando de estas cosas 15 minutos de la santidad porque están como desbordados, que tienen que ir a ver enfermos, de extremaunción, todos los sacramentos. Así que estos espacios son muy importantes para ir profundizando un poquito en un tema, otro poquito en otro, y bueno, hacer accesible a la gente que puede escuchar la radio, perfecto, o lo que sea, y, y bueno, facilitar toda esta tarea de Claro que iluminación. sí. Ahora es muy Ya importante, así que claro que sí. muchísimas gracias. Claro que sí, se hace mucho bien a través de estas iniciativas, a través de estos medios y bueno, los invito. Enrique Shaw Oficial, empresario argentino y padre de familia que está, bueno, camino a la beatificación. Acabamos de conversar con Sara Shaw de Crito, una de las hijas de don Enrique Shaw. Ánimo y adelante, un fuerte abrazo de esperanza. Gracias a los padres agustinos por esta oportunidad. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil, mi corazón te doy.